desentendimiento respecto a ETA, no una ruptura formal con el pasado. Anuncia que rechazará toda actuación violenta de ETA porque se desvincula de la suerte que el futuro le depare a la organización armada. Y desvinculándose de la suerte que el futuro le depare a la organización armada, de lo que haga ETA o de lo que no pueda hacer, también se desentiende, toma distancia y asume la autoridad única respecto a la interpretación que deba hacer de una hipotética ilegalización de la nueva marca. El mensaje es: si somos ilegalizados esta vez, seremos nosotros, es decir, la izquierda abertzale, quien interprete y quien responda con autoridad única a esa eventual ilegalización. Pero al desentenderse de ETA, la izquierda abertzale se desentiende también de su propio pasado. Y esta es la segunda parte de ese proceso mental de liberación. Ya no necesita dar demasiadas explicaciones. Simplemente se calla, silencia, se exime de cualquier responsabilidad de la cobertura que haya prestado políticamente a ETA y, de hecho, cuando esta misma mañana Rufi Etxeberria se refería a su convicción de que el ciclo de la lucha armada había terminado, hablaba, a diferencia de otros momentos, hablaba más como un observador informado que como un intérprete autorizado de lo que iba a ocurrir. Ese desenganche es el que estamos viendo, entiendo yo, como un matiz respecto a lo que fueron los postulados o las exigencias planteadas por Rubalcaba al inicio, digamos, de estos meses que nos han llevado a la mañana presentación de los estatutos de la nueva marca. Se da además la circunstancia, hablando de desentenderse del propio pasado, se da además la circunstancia de que el Estado de Derecho no tiene instrumentos legales para obligar a la izquierda abertzale a emitir un juicio crítico, severo, mucho o poco, respecto a su propio pasado. No está eso ni en la ley de partidos, ni está en las sentencias. La legalidad exime a la izquierda abertzale de enjuiciarse a sí misma, de enjuiciar su propia trayectoria. Se da, yo creo que también, como palpable, como posible, la hipótesis de que ETA quizá nunca proclame su desaparición. Podemos asistir a un final sin final expreso. En el mejor de los casos, quizá deje de existir. Incluso se puede dar la paradoja de que el Estado se vea obligado a certificar la disolución de ETA sin que ETA diga nada en ese sentido de manera expresa. Pero en cualquier caso, creo que queda absolutamente descartado, por lo menos dentro de lo posible, que ETA someta, desde luego, su propio pasado a un juicio severo, a una autocrítica o a una revisión, a una rectificación moral de su propia trayectoria. No se ven en el horizonte ni arrepentimientos ni solicitudes de perdón por parte de la sigla, con el sello de ETA. Incluso es más que probable que traten, si en algún momento desisten, y desisten expresamente, traten de justificar ese desistimiento como el éxito último de su propia trayectoria, aunque resulte paradójico formularlo así. ¿Cuál es la consecuencia inmediata y tangible? Es que al final, a los únicos a los que el Estado de Derecho
impone la obligación de recapacitar sobre su propia conducta, incluso de pedir perdón para poder acceder a algún tipo de beneficio, es a los presos condenados por su pertenencia o su militancia en ETA. Suele ocurrir. Será el testimonio, por lo menos en el bosquejo que yo hago del final, será el único testimonio vivo, expreso, en primera persona, de un juicio severo respecto a la propia trayectoria. Eximida la izquierda abertzale y, lógicamente, negándose ETA a proceder a una declaración de este tipo. Con este bosquejo, la pregunta que yo me hago es, este bosquejo es un bosquejo de desmemoria, es un bosquejo poco satisfactorio para las víctimas, un bosquejo que va a suponer mucha tensión política, como la supondrá de inmediato el proceso de legalización, o no, de la izquierda abertzale. ¿Qué condiciones tendrían que darse para que pudiéramos arribar a una sociedad decente? Yo voy a apuntar 5, pueden ser todas ellas absolutamente discutibles y se les puede añadir muchas más, pero 5 que creo que son esenciales en estos momentos. La primera tiene que ver precisamente con la desmemoria. Un final desmemoriado, por utilizar esa palabra, es un final doloroso, tenso, que difícilmente conduce a una convivencia decente y a una sociedad decente. De alguna manera, el llamamiento de la izquierda abertzale, el llamamiento subliminal de la izquierda abertzale es: tratemos de recuperar la legalidad olvidándonos del pasado, endosándole el pasado a una ETA que tampoco lo va a asumir y que en todo caso al final quedará en manos y en la responsabilidad de los presos condenados, porque son los únicos que están en manos del Estado de Derecho realmente. Bien, ese final desde luego sería un final demasiado imperfecto. Y creo que, aun asumiendo como algo ineludible que no va a haber una crítica, una autocrítica retrospectiva respecto a la trayectoria de ETA o de la izquierda abertzale, cada uno en su plano, cuando menos, como primera condición, sería exigible que renunciasen a una reivindicación de los 50 años de lucha y que presentasen en el momento actual, sea cual sea la fotografía, hasta la presentación de Sortu mañana, como si fuera el colofón, la culminación de ese proceso de lucha. Que no reivindiquen el dolor, lo que para muchas personas ha sido una experiencia tremendamente dolorosa. La segunda condición tiene que ver con la valía democrática de la legalización, en este caso de Sortu. Yo creo que, y Chema me corregirá quizá, la vez en la que la izquierda abertzale se ha comprometido o ha asumido de una manera más clara el principio de legalidad, por lo menos lo que fue la exposición preliminar que ayer hizo Íñigo Iruín de algunos textos de los estatutos. Digamos que hasta ahora los intentos de anteriores elecciones o en puertas de anteriores elecciones habían sido intentos en los que no se sabía muy bien a qué se jugaba por parte de la izquierda abertzale. En estos momentos yo sí creo que podemos asegurar esto, que es la vez en la que de una manera más, si se quiere, coherente, más seria, se ha asumido como propio el principio de legalidad, como algo ineludible. Bien.
Frente a ese hecho, yo creo que una de las condiciones que se tiene que dar es que el Gobierno, es decir, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, impugnen la candidatura. Es decir, lo hagan con la intención de apurar la valía democrática de esa candidatura. Y que, como resultado de ella, si el Constitucional o la Sala Especial del Supremo no admiten las impugnaciones, las rechazan, las rebaten y convalidan el registro de la izquierda abertzale, ese registro salga especialmente reforzado desde el punto de vista de su valía democrática. En tercer lugar, la primera vez en la que alguien, en nombre de ETA o en nombre de la izquierda abertzale, ha hablado con absoluta claridad sobre un tema que en el fondo ha sido un tema tabú y significativamente tabú, el tema de los presos, fue Arnaldo Otegi en su entrevista en Gara de hace un mes y pico, no recuerdo muy bien, en la que por primera vez, insisto, dijo que antes de proceder a la fase resolutiva de las soluciones políticas del conflicto, etc., debía atarse la liberación de todos los presos. No sé si al hablar tan claramente lo hacía motu propio o respondía a alguna indicación o a alguna resolución más colectiva, pero para mí hay una condición ineludible de la sociedad decente, y es que se niegue y se rehúse, se evite utilizar la amnistía como un derecho casi connatural a la propia existencia de los presos. En cuarto lugar, dado que la renuncia expresa y personal al uso de la violencia y la asunción de la deuda civil que hayan podido contraer los condenados hacia las víctimas o sus herederos, va a facilitar y puede facilitar y debe facilitar que los presos se acojan a beneficios penitenciarios, creo que sería exigible que estos beneficios no supongan un motivo de reivindicación colectiva, sino una vía personal de reinserción efectiva, y que esa vía, en tanto que se agilice, no vaya muy por delante de su asunción por parte de las víctimas. Por último, y como quinta cuestión, la preeminencia del Estado de Derecho, es decir, que ninguna responsabilidad de tipo penal que pueda ser imputable a nadie por su pertenencia y por su actividad en relación a ETA quede aparcada en el proceso que sin duda se va a abrir, especialmente si la izquierda abertzale es legalizada, el proceso de búsquedas de distensión, le llamarán unos, salidas personales otros, en definitiva, resolución de conflicto en términos genéricos. No quería con estas palabras, y mucho menos con estas 5 condiciones, ser exhaustivo en el análisis o en el planteamiento respecto al final de la violencia, al final de ETA. Lo que sí que quería apuntar es que, si se quiere, se puedan tomar estos 5 puntos como un planteamiento alternativo al del Acuerdo de Gernika. Muchas gracias.